Hola, mi nombre es Michelle Vallas y hoy vamos a hablar sobre la filosofía medieval y la concepción educativa cristiana. La filosofía medieval se desarrolló durante la Edad Media, aproximadamente entre el siglo V y XV. En este tiempo, la religión cristiana tuvo una gran influencia en la forma de pensar y también en la educación. Los filósofos medievales buscaban entender cómo se relacionan la fe y la razón. Para ellos la fe proviene de Dios y era una fuente importante de verdad, pero también pensaba que la razón ayudaba a comprender mejor esas verdades. Uno de los pensadores más importantes fue San Agustín de Hipona, quien decía que el conocimiento verdadero viene de Dios y que la educación debía ayudar a las personas a buscar la verdad y vivir con valores. Más adelante, Tomás de Aquino explicó que la fe, la razón, no se contradice, sino que se complementan. Él utilizó las ideas del filósofo griego Aristóteles para explicar mejor el pensamiento cristiano en esta época. La educación se realiza principalmente en monasterios y catedrales. Allí los estudiantes aprenden la lectura, escritura, filosofía, lógica y enseñanzas religiosas. La filosofía medieval influyó mucho en la educación, que buscaba formar personas con conocimientos, fe y valores, uniendo el pensamiento intelectual con la formación espiritual. Gracias. Hola, la filosofía medieval del siglo V al XVI representó una etapa clave en la educación del pensamiento y la educación en Europa, marcada profundamente por el cristianismo. Su objetivo principal fue comprender la relación entre la fe y la razón, buscando fundamentos lógicos para las verdades religiosas. Instituciones educativas, el conocimiento se transmitió y preservó a través de los monasterios, las escuelas catedralicias y posteriormente las primeras universidades. Integración del pensamiento. Se fusionaron elementos del pensamiento clásico grecolatino con la doctrina cristiana, enfocándose en la formación moral, espiritual e intelectual del ser humano. Apartes filosóficos, pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino reflexionaron sobre la naturaleza del conocimiento, el valor y la verdad y el rol fundamento del maestro. Visión de la educación se concibió como un proceso de perfeccionamiento humano orientando hacia el virtud, la realización espiritual, permitiendo la conservación del saber durante un periodo de grandes transformaciones sociales. Hoy voy a hablar sobre el contexto histórico y cultural de la filosofía medieval. La filosofía medieval nació hace muchos años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. En esa época el cristianismo se volvió muy importante y la iglesia guiaba la vida de las personas. A diferencia de antes, la filosofía se unió con la religión, se usaba la razón para entender la fe. Los monasterios fueron muy importantes porque allí se guardaban y copiaban los libros antiguos. También eran lugares de estudio donde se aprendía gramática, lógica y filosofía. Gracias a esto nacieron las universidades y creció la educación. Hola, mi nombre es Jordi Yesí, estudio educación básica y hoy les vengo a hablar sobre la relación entre la fe y la razón y el pensamiento medieval. Durante la Edad Media, uno de los temas más importantes de la filosofía
fue y dio a entender que como relacionaban la fe religiosa, la razón humana y los filósofos medievales, se preguntaban si el conocimiento racional podía ayudar a comprender mejor las verdades de la religión. Para muchos pensadores, la fe era la principal fuente del conocimiento porque prevenía de Dios. Sin embargo, también creían que la razón era una herramienta muy importante para analizar y explicar la profundidad en esas verdades religiosas. Un pensador muy importante fue San Agustín de Hipona, quien decía que primero se debe creer para poder comprender, es decir, la fe guía al ser humano hacia el conocimiento de la verdad. Más adelante Tomás Aquino desarrolló la idea que la fe y la razón no se contradicen, sino se complementan. Él también utilizó una de las ideas del filósofo griego Aristóteles para explicar relacionadamente muchos aspectos de la fe cristiana. De estas relaciones entre la fe y la razón surgió un método llamado escolástica, que se basaba en el análisis lógico, argumentación y el debate para estudiar temas fisiológicos y religiosos. Este es un método que ayudó a muchos a desarrollar un pensamiento crítico, ya que los estudiantes analizaban textos, formulaban preguntas, discutían diferentes ideas. En la conclusión, la filosofía medieval y la fe y la razón trabajaban juntas para buscar la verdad y de la fe. Ofrecían creencias, la razón y comprenderla, explicarla de manera profunda. Y gracias por ver este video educativo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar dos aportes de San Agustín y San Tomás de Aquino, dos pensadores muy importantes de la filosofía que influyen en la educación y en la forma de entender el conocimiento. Tenemos tres aportes de Agustín. Creía que el conocimiento y el verdad está dentro del ser humano. Pensaba que Dios ilumina la mente para entender la verdad. Consideraba que el maestro es una guía y ayuda a entender, a descubrir la verdad por sí mismo. Aportes de San Tomás de Aquino. Unió la fe cristiana con la razón y la filosofía. Valoró mucho la observación, el razonamiento y el éxito científico. La educación integra de forma intelectual, moral y espiritual. Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy complicado, pero a la vez muy fácil. ¿Te imaginas estudiar dentro de un monasterio? Así era la educación hace muchos años. Que no había sin celular, sin internet. Los únicos que sabían leer y escribir eran los sacerdotes y los monjes. Ya. Tenemos las primeras escuelas, que era la escuela monasterio. Ahí había colegios y escuelas. En esta época la educación estaba basada por la iglesia. Por la iglesia, que era el primer lugar que enseñaba en el monasterio a leer, a escribir y la escritura y la religión de los monjes. Tenemos la segunda escuela, que es la escuela catedral. Esta escuela catedral nos enseñaron a pensar con lógica y con razón. Entonces es decir, que nosotros podemos pensar, no decir tonteras a la vez. Y en conclusión tenemos que la educación y la educación en la Edad Media son algo muy importante para nuestro conocimiento, porque antes era fácil ingresar a la educación como hoy, pero no.